Hola, vamos a mirar algo que me ha tenido inquieta en estos últimos días y entonces me gustaría compartirlo con ustedes. Estaba mirando yo que cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo por esta tierra y cuando Él empezó su ministerio, Él no fue buscando amigos. Él pasaba por donde estaba la gente y les decía, sígueme, sígueme. Y entonces la gente, o sea, el profeta no tiene necesidad de estar replicando lo mismo, replique y dele lo mismo, no. El profeta habla y nuestro Padre amado nos dio ese profeta, que solamente él lanzaba la palabra y por las palabras se sanaban las personas, por la palabra le seguían, o sea, el testimonio que él daba era poderoso, el Señor donde iba le tenían, no te voy a decir que hubo mucha gente que lo persiguió, recordemos que todos los que estuvieron comiendo con él y hasta los mismos estos, bueno, sus 12 apóstoles estuvieron también escondidos y guardados cuando el Señor murió. Pero la idea no es ese, es el tema. El tema es la forma de cómo Él vino y empezó a sembrar la palabra y empezó a reunir a los 12. Fíjese que Él pasaba y les decía, sígueme, y ese le iba siguiendo, así sin más. Y en ningún momento él se sentó a hacer amistad con la gente. Él hablaba de la palabra, él donde llegaba te hablaba de lo que el Señor le había mandado a hacer. Y cuando él se perdía, él se iba a tener una comunicación con su Padre. Él en ningún momento, digamos que se sentó solamente a charlar, a traer la bromita, a traer el chismecito. No. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy claros. El verdadero, el único que nosotros vemos como profeta en esta tierra, nos damos cuenta que el profeta es más bien solo. Él es más bien muy solo, no tiene amistades, no es de reunirse con mucha gente, y eso lo he aprendido yo a los pies del maestro, a la luz de la palabra. He visto yo que ninguno de los profetas que el Señor estuvo en todo el transcurrir de las Escrituras, yo no veo que haya un profeta ahí que se haya sentado a hacer fiestecita o algo diferente a lo que el Señor le había encomendado. Entonces yo veo cómo nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y empezó a hacer sus discípulos. Y entonces, y va pasando el tiempo y cuando ya todo lo tiene el preparado, terreno, todo, que ya sabe que ya estos son sus discípulos, que ya aparte de que son amistad, que ya él empezó a sembrarles la semilla, él viene y ya les dije, ya no les llamaré más hijitos, ya serán mis amigos. Démonos cuenta, y nosotros la vamos llamando amigo a cualquiera. Acabamos de conocer a una persona, es que es mi amiguito, es mi amiguita. Y entonces, claro, esto nos lleva de pronto a unos encontrones muy raros, digámoslo, en la forma de cómo nosotros nos podemos dirigir en las congregaciones, por decir algo. Llegamos y encontramos hermanos que de pronto en un momento te abrazaron, te dijeron, venga, hermanito, Dios le bendiga, y de pronto llegas vos y ese día no está así. Y fíjate que era tu amigo, era tu hermano, era tu pana, ahí el que pensaste que nunca te fallaba porque era de la congregación, ¿verdad? Pero nosotros lo que pasa es que no sabemos cómo actuar, porque somos muy ligeritos para leer la palabra y ahí mismo decimos, no, es que las escrituras dicen que hay que imponer manos, las escrituras dicen que hay cosas más grandes que las que el Señor haría, nosotros también hacemos. Y fíjese que yo me pongo a ver que para esas cosas hay que tener bastante temor de Dios. Para usted hablar esa palabra y que esa palabra se cumpla en su vida o en mi vida, tenemos que tener bastante temor de Dios y mucha comunicación con el Maestro. ¿Saben por qué? Porque el Señor cuando no estaba hablando de la palabra, estaba orando. Cuando no era que estaba en el monte solito, estaba ayunando. Y cuando no era que estaba ayunando, estaba vigilando. Y cuando no estaba vigilando, estaba llevando la palabra. Y cuando no estaba llevando la palabra, estaba en la pesca,
en la pesca donde llegaba la gente. Antes él tenía que huirle a la gente y nosotros ahora estamos detrás de la gente. Imagínense, él huía porque estaba cansado, rendido ya. Y nosotros ahora estamos cansados y rendidos de estar detrás de la gente dándoles una palabra. ¿Por qué? Porque lo hemos tomado muy religiosamente. Muy religiosamente, nos leemos las escrituras, inmediatamente empezamos a hacer, es que el Señor dice, la palabra dice, el palabra dice, y empezamos nosotros a aplicar de la manera que a nosotros nos parece. Pero yo veo la palabra de Dios y yo veo todo tan diferente a como nos los han enseñado. Yo le doy muchas gracias a Dios que él a mí, últimamente Él es mi pastor. Llevo bastante tiempo siendo el Señor mi pastor. Mire, les voy a decir una cosa. Yo fui una persona que tuve muchas preguntas y sin respuestas. Siempre las tuve sin respuestas. Yo hablaba con una amiga en estos días, y digo amiga porque es que esta niña la criamos, casi se puede decir que la criamos en la casa. Yo le enseñé a lavar, yo le enseñé a cocinar, yo le enseñé muchas cosas. Y ella dice que gracias a Dios, que gracias a Dios, y a mí aprendió ella mucho. Entonces esta niña y yo nos criamos como hermanas. Y en estos días yo encontré su teléfono que me lo había mandado hace por ahí 2 años y apenas lo vine a encontrar en estos días en el Messenger. Bueno, porque yo soy muy poquito de revisar esas redes sociales, a no ser que yo esté trabajando en ellas. Entonces cuando encuentro ese teléfono y yo ahí mismo la llamé y hablamos, y entonces ella me decía, ay, pero qué rico escuchar tu voz, qué bueno, mira que se empezó a recordar del tiempo atrás, cuando ella me hablaba del Señor, cuando yo le dije que yo me había apartado. Entonces, mire lo que son las cosas, y que ella me dice que se fue con el corazón partido ese día, porque yo le había dicho estas palabras: si verdaderamente Dios existiera, no recuerdo cómo fue que ella me dijo. Ella me dijo algo así, que yo había dicho que si verdaderamente Dios existiera, no había tanta gente con necesidad, ¿verdad? Que es lo que muchos nos hemos hecho esas preguntas. Pero entonces yo le dije, por lo mismo te dije esa palabra, porque yo tenía muchas preguntas en mi cabeza y no me las supieron responder. Entonces, claro, yo preguntaba y lo único que me decían era, lo que no se entiende hay que dejarlo y seguir. Y yo decía, yo no puedo seguir con la cabeza como la tengo, pensando qué me quieren decir, qué quiere decir con eso, y entonces la palabra se contradice, la palabra dice allí una cosa y aquí dice la otra cosa, entonces yo no entendía nada de eso. Entonces yo le dije a ella, recordate que yo pregunté, ella misma me dijo que yo le había preguntado eso y que ella no había tenido respuesta. Y yo le dije, y no solamente a usted, yo le pregunté a mucha gente, también le pregunté a unos adventistas que por qué el Señor, si no era hombre para mentir, ni para arrepentirse, porque la palabra de Dios decía que se había arrepentido de crear el hombre. Y nadie me daba respuesta, pero bendito sea el Padre amado, que tuvo tanta misericordia de mí, y todas esas respuestas Él me las ha dado. Yo recuerdo que yo le pregunté a mi hermana una vez eso, y ella me dijo, pero mira que no lo mató. O sea, es que eso es una respuesta que no tenía, no me cuadraba, no me casaba con la palabra. Es que yo no estaba preguntando que por qué no lo había matado, sino que por qué, si él no era hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, por qué se había arrepentido de hacer el hombre. O sea, es que mira que son cosas que lo dejan a uno en shock, uno no entiende. Entonces, cuando ella me escucha hablar a mí, me dice, gracias a Dios que te ha dado la sabiduría de entender, y si haces los estudios, me encantaría que me los mandes. Yo sé que llevo más tiempo en el Evangelio, pero me encantaría que me los mande. Bueno, entonces, claro, cuando el Señor empieza a darme ese entendimiento, es que yo empiezo a pensar esta parte. ¿Por qué la gente va y empieza y le ponen la mano a una persona para sacar un demonio? Mire usted, para sacar un demonio, y eso lo sacan de ahí y le oran y le reprenden y le dicen y en fin, y hasta tiran a la persona al suelo y la ponen para vomitar, y esa persona no hace nada. Esa persona se demuestra que ahí hay un demonio, pero no hace más nada. Y entonces, claro, es que nos falta mucha comunicación y mucha intimidad con el Maestro.
Entonces cuando yo veo todo eso así y la gente empieza a imponer manos y todo, y yo digo, Dios mío bendito, ¿cómo te has manifestado de una manera tan poderosa? Porque les voy a contar un testimonio. Va. ¿Cómo les parece que hace un tiempito atrás mi hijo vive en Estados Unidos? Pues yo vivo aquí en España. Y mi hijo me dice que él tiene un dolor en un piecito y que ese pie le duele mucho y que a la vez ya lo siente, que él camina como cojito y que ya del muslo hacia la cadera, que él lo siente como entumido y que no, y que le duele bastante. Entonces yo le dije, mijo, váyase al médico. Le dije, pero de todas formas yo voy a empezar a orar por eso. La verdad es que yo nunca le pregunté a mi hijo cuál era la pierna que le dolía. Perdón, cuál era la pierna que le dolía. Yo no le pregunté. Mm. Pero entonces, cualquier día yo cogí y el aceite, me ungí mis dos piernas, porque yo no sabía cuál era la que le dolía, y luego me tomé un poquito de vino, y yo dije, Señor, en tu nombre yo hago todo esto, y tú haces el resto, y yo declaro por tu palabra, Señor amado, que mi hijo será sano de eso. Y fíjese qué milagro tan grande que el Señor sanó a mi hijo de eso, estando él en Estados Unidos y estando yo aquí. ¿Qué pasa? No es que yo sea la mejor, no es que yo me esté creyendo que yo soy la que hago milagros, los milagros más poderosos. No, yo les estoy confesando eso es por esto, porque cuando yo creo en un Dios de poder, que es el que todo lo hace, el que todo lo ve, el que todo el que lo sabe todo, entonces yo le oro a ese Padre, a ese que todo lo ve, a ese que todo lo sabe, a ese que todo lo conoce. Entonces yo le oro de esta manera y al terminar le digo, Señor, y que sea en tu santa y perfecta voluntad. Para mí yo creo que me lo va a sanar, pero yo sigo creyéndole que bajo la voluntad de Él estoy, que yo no puedo ir más allá de esto. Entonces, para mí estos milagros que el Señor hace así, no es porque yo los haga, sino porque es la forma, la reverencia, el entender de que yo puedo venir a decirle al Señor, haga esto, esto y esto, y pararme con ese orgullo de decir que fue porque yo fui y le dije, no, es porque yo tuve a dónde ir, tuve ese maestro que me ha enseñado, el que me ha instruido, mi pastor, que me ha instruido por el camino de la verdad. Entonces ya me doy cuenta que no es necesario ir a poner la mano en esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos cogido la palabra de Dios tan a la ligera y hemos obrado tan a la ligera que la misma palabra se defiende sola. Entonces, cuando ponemos esas manos, esta persona no se sana, o esta persona sigue igual, o esta persona se empeoró. Entonces empezamos a buscar, no es que el Señor es así, es que el Señor trabaja así, pero démonos cuenta que es una comunicación con Él. Es como si tú te casaras con el maestro, más o menos así, como si tú estuvieras casada con Él. Es algo que empató, que no puedes hacer afuera de Él, ni fuera de Él, ni delante de Él, que tiene que ser con Él. Entonces, cuando nosotros pensamos a ver los milagros, ¿por qué cuando se ponen las manos a veces dan unas reacciones diferentes? O tú vas y vas en busca de esa alegría, de ese gozo, tú tienes el corazón apagado, estás triste, te ponen las manos y vos salís igual. Date cuenta que para que a ti te imponga una persona las manos, tiene que ser una persona muy limpia, muy recta, muy correcta delante de Dios. No te estoy diciendo que tiene que ser que sea perfecta, no, que sea correcta, que sea que vos puedas decir verdaderamente esta persona anda en la presencia de Dios. Esta persona cuando habla, con solo hablar se da uno cuenta que anda en la presencia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros ministramos a una persona, nosotros tenemos que no tener ni rabia, ni odio, ni rencor, ni venganzas, ni resentimientos, ni enojados con la familia, ni enojados con el esposo, ni enojados con el hermano. O sea, nosotros tenemos que dar verdaderamente ser esa persona que delante de Dios somos
dignas de Él, de que Él haga ese milagro por medio de esta vasija, porque somos esa vasija de Él. Entonces, lo que tú tienes ahí adentro, lo que tú tienes aquí en el corazón, es lo que le vas a transmitir a esa persona, a esa que le estás ministrando, a esa que le estás imponiendo manos. Si tú aquí adentro tienes una enfermedad de envidia, se la vas a pegar, porque eso se transmite, porque todo lo que hay aquí adentro es lo que se le pasa a la persona allá. Entonces yo mirando el tema de lo que pasa en las congregaciones, de lo que pasa en las personas. Yo recuerdo que hace tiempos antes de venirme de aquí a España, subía a donde mi hermana, y mi hermana estaba muy malita. Y entonces ella hacía días que venía quejándose, me decía, mira, es un dolor que no me deja caminar, yo ya no sé qué hacer, y en verdad era tiradita en la cama. Y yo llegué ese día y yo estaba muy empezando apenas a reconciliarme con el Señor. Pero la verdad es que yo digo que el Señor conmigo ha sido demasiado bueno, demasiado. Yo a veces le digo, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí para que tú te manifiestes de esa manera tan poderosa en mi vida? Si yo no soy ni digna de desatar los cordones de tus sandalias. Yo apenas estaba empezando a reconciliarme con Él. Y subí donde mi hermana, y yo la vi tan malita, y ella me dijo, ora por mí. Y yo le dije, pues bueno, como ellos llevan muchos años en el evangelio, imagínense uno apenas empezando a reconciliarse con Él después de tanta maldad, ¿verdad? Y entonces, bueno, ella me dijo, ora por mí. Y yo le dije, pues bueno, y oré por ella, y le puse la mano tenía el dolorcito. Y eso hace 4 años más o menos, casi 4 años que eso pasó. Y hasta soltó, y mi hermana nunca más volvió a quejar de ese dolorcito. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenés aquí adentro, si vos tenés una buena relación con el Señor, si vos tenés esa buena intimidad con Él, de esa intimidad es que vos le vas a dar a la persona. Miremos una cosa, que no estamos buscando gentes perfectas, no estamos buscando varones y mucho menos yo. Dios, la palabra de Jesús nos enseña que Él no vino buscando ni varones perfectos ni personas aliviadas, vino buscando los imperfectos, personas enfermas del espíritu, que la aceptaran y todo. Entonces, démonos cuenta que aquí está la palabra. Fíjense que yo veía aquí en Deuteronomios, en Deuteronomios 34, dice la palabra de Dios en 34:8. Dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Maob. 30 días, si así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. 30 días les duró a ellos el luto, el llanto, la tristeza. En verdad fue duro, porque claro, era su líder. Era ese líder que, aunque fuera enojón, aunque hubiera roto las tablas del testimonio, lo que hubiera hecho, era su líder. Entonces ellos, con todo y eso, ellos lo amaban. Porque es que a veces pensamos que si nosotros estamos buscando una persona que nos ame, que no se enoje, una persona que ande con los ojitos así, pero derechito, que ni para allí ni para acá, y que le den un golpe, y como la palabra de Dios dice que si le dan un golpe, que le den otro, que le dan un golpe en la mejilla, que voltee el otro. Entonces mira, y esa palabra está ahí, pero no es como la gente lo cree, ni como la gente lo lee. Esa palabra es más profunda. Entonces date cuenta que cuando la palabra de Dios dice esto, de que ellos se enterraron, le hicieron luto a este Moisés, dice en el 9, y José, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Mira, o sea, que lo que había, él, a pesar de ser enojón, a pesar de ser lo que fuera, era enojón, pero tenía el Espíritu Santo de Dios, y le puso de su espíritu en este varón. Por eso es que yo vengo y te digo, tenemos que examinarnos muy bien nuestra relación con el Señor, nuestra vida íntima, personal, cómo estamos, para poder empezar a hacer esas obras, para que el Señor se pueda agradar, para que en este momento tú puedas poner la mano en alguien y ver que verdaderamente en esa persona hubo un cambio, porque de lo que había en tu vida, bueno, espiritual, bendición y todo, sea que llegue a esta persona. Les bendigo en el nombre de Jesús.